empezamos. He traído esta foto, hermanos. Fíjense esa foto. Tiene algunas cositas bien interesantes. Para empezar, hermanos, ¿qué lugar es? ¿Qué ciudad es esta? La Paz, ¿verdad? Aquí debe haber varios paseños. ¿Y qué lugar de La Paz? El Obelisco, famosísimo, ¿no? Ahí tenemos la Facultad de Ingeniería, tenemos el Club de La Paz, un lugar muy importante. Pero ¿qué más podemos rescatar de esta foto? ¿Qué hora creen que ha sido tomada esta foto? Yo calculo entre 11 y 12, hermanos, ¿no? Bueno, es una suposición. Pero ¿qué más podríamos rescatar? Vacía. Solo hay un policía ahí, hermanos. Fíjense, un policía en ese lugar que es tan concurrido. ¿Cuándo creen que se sacó esta foto? Pandemia, hermanos. Y ahora, hermanos, ¿por qué el hermano Víctor trae una foto de la pandemia? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a leer esta mañana. Si a mí me preguntan y me dicen, hermano, ¿cuál es el resumen del libro de Esther? Ya estamos en el capítulo 8. Pero si a mí me dirían, a ver, ¿cuál es el resumen? ¿Cuál es realmente lo importante que quiere decirnos Dios a través de este libro de Esther? Yo personalmente les diría, el libro de Esther se trata de dos decretos. Dos decretos. Un decreto de muerte y un decreto de vida. Claro, y mientras preparaba el mensaje decía, Señor, ¿cómo se sentirá estar bajo la amenaza de muerte? ¿Cómo será experimentar que sobre nosotros hay un decreto de muerte? Y el Señor me traía a la memoria esos años tan difíciles que hemos vivido todos mientras pasaba esta pandemia del COVID. ¿Por qué está vacía la ciudad? Porque la gente no quería salir, porque no quería enfermarse y porque no quería morir, ¿verdad? Entonces, en realidad hemos estado bajo un decreto de muerte y había malas noticias. Lo único que llenaba esas ciudades, hermanos, ¿qué era? Las ambulancias, ¿se acuerdan? Y las ambulancias pasaban de un lado a otro. Yo estaba viviendo en la América esos días y escuchaba las ambulancias, ¿no? Y las calles vacías. Entonces hemos estado bajo un decreto de muerte. Y este capítulo 8 nos habla de eso, hermanos. Entonces, no vamos a leer, son 17 versículos. Yo les invito a que cuando estén en su casa, tengan un tiempito, puedan leer los 17 versículos. Pero básicamente, hermanos, yo les voy a dar el contexto de estos 17 y vamos a rescatar lo que creemos que es importante. Primero, el capítulo 7 termina con la muerte de Amán, ¿verdad? Este hombre que era malo, era malvado, había urdido, había tramado un edicto para matar a todos los judíos, porque él odiaba a los judíos. Y sobre todo odiaba a un judío. Ese judío se llamaba Mardoqueo, ¿verdad? Entonces él va a hacer lo posible y finalmente va a sacar este decreto. Y claro, él tenía mucha autoridad en el reino. Era muy preciado para el rey. Sin embargo, va a morir en el mismo lugar que él había preparado para que muera Mardoqueo. En el mismo lugar. Entonces, así termina el capítulo 7. ¿Cómo empieza el 8? No, todavía no lo pasamos, por favor, un poquito atrás. Y ahí, hermanos, yo he llamado, Dios transforma una derrota en victoria. Dios transforma una derrota en victoria. Entonces, este capítulo 8, hermanos, básicamente nos va a hablar de la petición de Esther para anular el decreto que había de muerte para todos los judíos. Sin embargo, aquí había un problema gravísimo. Ningún decreto podía ser anulado. Ni siquiera el rey podía anular un decreto. Esas eran las leyes de los medo-persas. Entonces tenía que cumplirse sí o sí ese decreto. No había la posibilidad de anularlo. ¿Qué solución encuentra el rey? Un nuevo decreto.
No puedo anular, pero vamos a hacer un nuevo decreto. Ese nuevo decreto va a resultar en alegría y gozo. Ahora nos preguntamos y decimos, hermano, ¿qué sentido tiene que yo lea el libro de Esther? Algo que ha sucedido tantos años antes. ¿Para qué leo el libro de Esther? Y claro, nos esforzamos, el grupo de prédica se esfuerza por saber cuál era el contexto, qué significaba para los judíos, todo. Y está bien, hermanos. Pero ¿saben qué? Nosotros en este siglo XXI leemos el Antiguo Testamento desde Jesús, desde la revelación suprema de Dios, que es Jesús. Entonces los del Antiguo Testamento, hermanos, caminaban esperando la venida del Mesías. Sus fiestas, todo apuntaba a ese Mesías. Nosotros, hermanos, caminamos en el medio entre la primera venida de Jesús, que ya ha pasado, mirando la segunda venida de Jesús. Entonces nuestra mirada del Antiguo Testamento, por supuesto, tiene un significado. Y ustedes van a encontrar estos paralelismos que vamos a ver en esta mañana. Entonces nuestra lectura desde Jesucristo. Porque cuando no lo hacemos así, hermanos, nos metemos en problemas graves. Porque no encontramos un significado que no es. Siempre nuestra lectura tiene que ser desde Jesús. Leemos el Génesis desde Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. 3 cosas que yo he encontrado, hermanos. 3 cosas que me gustaría destacar. Es la soberanía y gracia de Dios. El primer punto. Y ahí os recupero los primeros versículos. Fíjense lo que dice. Ahora si pasamos, eso también es todo el texto. Pasamos, es todo lo que en nuestra casa podemos leer. Soberanía y gracia de Dios. El versículo 2 nos dice, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. El 3 dice, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole. ¿Qué es lo que vemos en este primer versículo, hermanos, que estamos leyendo? Lo que leemos es que lo que parecía una tragedia para Mardoqueo, su muerte estaba lista, se va a convertir en una bendición. La maldición se va a convertir en una bendición. Dios está ejerciendo su soberanía, está cumpliendo sus propósitos con personas que de pronto ni siquiera lo conocían plenamente. Dios está usando, ¿verdad?, a este rey. Va a usar aún la vida de Amán, hermanos, de este malvado. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Dios cumple su soberanía aunque no lo entendamos. Dios puede cambiar, hermanos. Dios es especialista en las cosas imposibles. Y ustedes me dirán, hermano Víctor, sí. Fíjense que estaban camino saliendo de Egipto y llegan a un lugar donde atrás de ellos estaba todo el ejército egipcio y delante estaba el mar. Y decían, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Tranquilos, vamos a abrir el mar. Y caminaban por el desierto y llegaron a un lugar donde no había comida. ¿Qué hacemos con nuestros niños? ¿Qué hacemos con las personas de la tercera edad? No hay para alimentar tanto pueblo. Tranquilos, Dios va a mandar el maná. Y llegando a Jericó veían esas murallas gigantes. Señor, ¿cómo quieres que conquistemos Jericó? ¿Qué hacemos con estas murallas? Tranquilos, las murallas van a caer. Y Esther dice que va delante del rey y se va a echar a sus pies llorando y rogándole. ¿Qué es lo que le estaba rogando? Por favor, tienes que hacer algo, rey, porque mi pueblo va a morir.
Está intercediendo por algo imposible, porque ella sabía de la ley de los medo-persas que no podía ser revocado un decreto. Sin embargo, aún va a arriesgar su vida para ir delante del rey. Esther estaba intercediendo por algo humanamente imposible. Estaba humildemente yendo, llorando, ¿verdad?, delante del rey. Y me encanta porque en algún momento de ahí dice que le dice: si he encontrado gracia delante de tus ojos, haz algo para salvar a mi pueblo. Y saben que muchas veces, ¿saben cómo vamos delante de Dios? Buscando justicia. Pero qué importante que Esther nos enseña que cuando vamos delante de Dios, vamos buscando gracia. Señor, solo tu gracia. Solo tu gracia. Señor, esto no encuentro una salida. Señor, esta oscuridad no sé cómo va a pasar, pero recurro a tu gracia. A tu gracia. No exijo nada. No exijo nada. Pido en tu gracia. Qué importante la intercesión, hermanos. Qué importante la humildad. Y qué importante saber que podemos recurrir a un Dios de misericordia. Qué importante saber que podemos recurrir a un Dios que es especialista en cambiar las cosas. Qué importante saber que Dios puede transformar una derrota en una victoria. Qué importante saber que la historia del mundo, que la historia de nuestro país, que la historia de nuestras vidas está en las manos de Dios. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles. La segunda cosa, los 2 decretos, hermanos. 2 decretos. Yo les decía que mi resumen de Esther es los 2 decretos. Fíjense lo que dice el texto, el versículo 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Había un decreto que no podía revocarse, y el rey va a hacer otro decreto. Había un decreto de condenación y muerte, y va a haber otro decreto de salvación y vida. El decreto de muerte no podía ser revocado, tenía que cumplirse. Pero va a haber otro decreto de vida. Y ustedes me dirán: ¿y ahora qué significa eso? ¿Saben qué quiero decirles? Que aparte de la pandemia, esos 3 años difíciles que nos tocó vivir, toda la humanidad está bajo un decreto de muerte. ¿Sí? Toda la humanidad está bajo decreto de muerte. ¿En serio? Sí. Fíjense lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Y que me diga alguien que no ha pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Dios puede abolir eso, hermanos? Dios puede decir: no, ¿saben qué? Ya no va a ser muerte. Dios no puede abolir ese decreto. Igualito que el rey no podía abolir su decreto, el decreto está.
La paga del pecado es muerte. Dios tiene que cumplir este decreto. No lo puede cambiar. Pero ahora, ¿qué hacemos? Oh Rey, haz algo. Tienes que poder hacer algo. Dios, ¿y ahora qué hacemos con este decreto? Vamos a hacer otro decreto. ¿Y saben cuál es ese decreto que tenemos? Ese decreto de vida y salvación. Ese decreto se llama Cristo. Porque Dios va a cumplir su palabra y va a cumplir que la paga del pecado es muerte. Pero esa muerte que nosotros merecíamos va a caer sobre un justo. Va a caer sobre su Hijo. Se va a hacer justicia. En Jesús se cumple la justicia de Dios. Alguien tenía que morir. Pero ese nuevo decreto de salvación y vida va a tener un costo altísimo. El costo de la vida del propio Hijo de Dios. Romanos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Tenemos dos decretos, hermanos, sobre nosotros. Uno de muerte y otro de vida. ¿Qué dice el tercer punto? Emisarios de vida. Dice el texto, el 14, los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. ¿Por qué salieron veloces? ¿Por qué salieron en estos caballos que eran del rey? ¿Por qué había tanta premura? Eran 127 provincias que tenían que llegar los emisarios, porque ellos llevaban un decreto de vida, un decreto de salvación. Vale decir que si ellos no se apuraban y no llegaban al lugar que tenían que llegar, iba a morir gente. Por eso era la premura. Vamos inmediatamente. Ensillamos los caballos y salimos a toda velocidad, porque aquí hay una cuestión de vida o muerte. ¿Saben quiénes son ahora? Estos correos que tienen que montar esos caballos veloces. ¿Saben quiénes son? Nosotros. Dice que otro nombre que se da al evangelio es la buena noticia. ¿Sí o no? La buena noticia. ¿Por qué? Porque esa buena noticia es la diferencia entre que vivas eternamente o mueras eternamente. El precio ya ha sido pagado. No tienen por qué morir la gente. Necesitamos llevar el mensaje. Esa buena noticia es imperativo. Es urgente que llevemos la noticia de vida. Imagínense, hermanos y hermanas, que estos correos digan, no, pues es que no tengo tiempo ahorita. ¿Verdad? A la siguiente semana, al siguiente mes, voy a salir a dar la buena noticia.
¿Cuánta gente iba a morir? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, entendiendo la gran responsabilidad que tenemos? ¿Estamos cumpliendo ese privilegio y esa responsabilidad de llevar esa buena noticia? Es que no estamos jugando. Esto se trata nuevamente, y aunque parezca reiterativo, esto se trata de vida o de muerte. Así de imperativo y así de urgente es. Porque cuando llegaron estos correos, ¿cuál fue el resultado? Nos dice la palabra. Fue gozo, honor y salvación para el pueblo. Mientras la humanidad está condenada a muerte. No, pues que hermano, usted está exagerando un poquito. Nada, ni un poco estoy exagerando. Mientras la humanidad está condenada a muerte, nosotros tenemos, si quieren llamarlo, el antídoto para esa muerte. Y el antídoto para esa muerte se llama Cristo. ¿Qué significa para mí, hermanos? ¿Qué significará para la iglesia? Estas tres verdades que estamos viendo esta mañana, ¿verdad? Estamos viendo la soberanía y la gracia de Dios. Estamos viendo estos dos decretos que penden sobre todos nosotros. Y estamos viendo estos emisarios de vida que Dios ha querido que seamos nosotros. Dios hubiera podido escoger a los ángeles para llevar este mensaje de vida, pero no lo quiso así. Nos escogió a nosotros. Y no sé, hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Tú eras ese correo. Tú eras ese correo que tenías que ensillar y salir a todo galope, porque no había tiempo que perder. Víctor, tú eras ese correo. María, tú eras ese correo. ¿Qué has hecho con esa buena noticia? ¿Qué has hecho con esa buena noticia? ¿Cómo aplicamos, hermanos, esto en nuestra vida? Yo he estado pensando y decía, primero, hermanos, confiemos en Dios. Aunque tu situación parezca imposible, aunque veas muros, veas el mar, veas la necesidad y digas, Señor, ¿dónde? ¿Cómo? Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Señor de la historia del mundo y de tu vida. Aunque no te parezca, Dios tiene el control de todo. Segundo, ora por tu familia, amigos, iglesia, país. ¿Cuántas veces subestimamos la oración, hermanos? Yo admiro a Esther. Esther puso en peligro su vida cuando no necesitaba nada. Ella era la reina, tenía todo, tenía abundancia de todo, tenía el favor del rey, pero pone en peligro su vida para interceder por su pueblo. No subestimes la oración. Puede cambiar el curso de la historia de alguien. Nos vamos a acercar a Dios buscando la gracia de Dios. Señor, no es una orden. Solo tu gracia, Señor. Solo tu gracia. Y finalmente, nunca lo he tenido tan claro, hermanos. Honestamente pensé que el libro de Esther no me iba a impactar con esa historia. Nunca lo vi tan claro, esa responsabilidad tremenda que tenemos. Somos emisarios de vida eterna. ¿Cómo estamos cumpliendo este encargo, esta responsabilidad? Vamos a orar al Señor.
Mi Dios, cuántas veces hemos visto lo imposible. Tantas, Señor. Pero si algo aprendemos de ti, es que tú puedes cambiar, Señor, las cosas. Las derrotas tú puedes volverlas en victoria. La maldición tú la vuelves bendición. La muerte tú la vuelves en vida. Señor, queremos acercarnos ante ti en humildad, buscando tu gracia, Señor. Solamente tu gracia. Señor, gracias porque tú has encontrado un camino de salvación, un camino de redención para toda la humanidad. Por eso es que vino Cristo y murió en la cruz y resucitó y venció la muerte. Venció la muerte. Señor, ¿qué hacemos con esta noticia? ¿Cuántos nos los guardamos? ¿Cuántos postergamos para cuando tengamos más tiempo? Cuando hayamos acabado el colegio, cuando la universidad, cuando la maestría, cuando ya no tengamos la responsabilidad de los hijos. Mientras tanto, hay gente que muere. Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada corazón, nos hable a cada corazón y a cada vida. En el nombre de Jesús. Amén.